Desierto de Las Palmas, un puerto de segunda categoría que servirá para establecer algunas modificaciones, aunque probablemente ninguna de ellas demasiado trascendentes. Los sprinters no estarán en la punta del pelotón en la línea de llegada, o por lo menos muchos de ellos, aunque algunos quizá puedan soportar el paso de esta montaña no demasiado difícil. Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología informa cambios importantes para mañana. La temperatura descenderá entre 4 y 8 grados, habrá viento de cerca de 50 kilómetros por hora de componente este, y esto puede modificar de alguna forma el desarrollo final de la carrera. Llegamos a Benicàssim, seguimos junto al mar Mediterráneo, y la culpa de que esta ciudad sea ya tan famosa en el mundo del ciclismo la tiene un exciclista, Fulgencio Sánchez, que hace mucho porque esto sea así. Ya saben que tienen una cita con nosotros a las 4:30 en el programa directo, y a partir de las 11:23 en el resumen que cada día les ofrecemos en Televisión Española, en la 2.